Literariamente, conversaciones entre la salud mental y la literatura. Y bueno, pues muy agradecidos, muy contentos por el ambiente, la expectación y la curiosidad que vemos en las caras por escuchar a Elvira y a Guillermo. Bueno, yo soy breve como siempre en la presentación, dar las gracias, pues por supuesto a Lola y a todo su equipo, a Iñaki, a Ana, a todos los que estáis haciendo equipo en la librería Alberti, que sois tan generosos de acoger un encuentro tan inusual, tan raro, tan atípico como este de mezclar la literatura con la salud mental, que no deja de ser una rareza, que para eso estamos aquí, ¿no? Para hablar de rarezas y encontrarnos en los lugares, en los márgenes y en los sitios menos comunes, que son en el fondo los que más sentido nos dan a la vida, yo creo, por no ponerme muy trascendente. Dar las gracias a Lundbeck, que gracias a Lundbeck pues podemos desarrollar el patrocinio de este ciclo, la colaboración de Cultura en Vena y a Patricia, gracias a Mónica Hall, al Hospital Ramón y Cajal, que es colaborador y dirección del ciclo junto conmigo y con Fundación Manantial. Mi nombre es Raúl, para los que no me conocéis, y trabajo en la Fundación Manantial, que es una entidad que llevamos 27 años trabajando en Madrid y en Comunidad Valenciana por la integración social, laboral y jurídica, de protección de los derechos humanos, de las personas que tienen algún tipo de trastorno mental grave y en general algún problema de salud mental. Y se nos ocurre hacer este tipo de eventos pues porque una de las líneas de trabajo de la Fundación tiene que ver con la sensibilización y con las acciones de lucha contra el estigma, como llamamos, porque esto de la locura tiene mucho estigma, ya lo sabemos, y se nos ocurrió ofrecerle a Lola la posibilidad de un espacio tan poco estigmatizado y tan transversal como es una librería en un barrio como este, pues poder hablar de estas cosas, que tenga un eco un poco distinto y pues aprovechar el altavoz de una librería para hablar de temas de salud mental. En este segundo ciclo el título que hemos elegido es A Terapia Abierta, que ya nos contaréis qué es, porque lo han preparado Guillermo y Elvira con mucho cariño, pero es un título muy sugerente, no digáis que no, y el leitmotiv del encuentro va a ser el último libro de Elvira, que es En la boca del lobo, que todos hemos leído y que es pues una maravilla, junto con tu anterior libro. Creo que hacen un dueto maravilloso, y Guillermo y Elvira van a conversar sobre esto y también sobre otro tipo de cuestiones relacionadas con la salud mental, con la posibilidad de la terapia, etc., ¿no? Os habéis encontrado unos folletos en el asiento. La Fundación Manantial es una entidad, como el propio nombre indica, sin ánimo de lucro, y pues os invitamos a colaborar en algunas de las posibilidades que os ofrecemos para que pues podamos desarrollar nuestros fines y nuestra misión de la manera más participativa, colaborativa y solidaria posible. Y dicho esto, pues nada, tengo que presentar a dos amigos, a dos amigas, que es Elvira, que nos conocemos hace muchos años, y siempre que la Fundación le hemos invitado siempre ha colaborado muy amablemente, y pues tuvo la generosidad de conocernos a fondo en un proyecto como el de Casa Verde, que viniste a conocerlo, y también hiciste un reportaje en El País, y pues seguimos en contacto, y pues Elvira siempre es una de las personas que nos sirve mucho para pensar estas cosas de la salud mental desde una perspectiva literaria, con un abordaje pues muy sensible y muy desde la vulnerabilidad y también desde la humanidad, ¿no? Así que, Elvira, te agradecemos, porque sabemos que entre Feria del Libro de Barcelona y Feria del Libro de Madrid te hemos pillado, seguro que vienen 1000 planes, pero pues es un honor, este es el mejor, muy bien, empezamos fuerte, es un honor de verdad que estés con nosotros, y te lo agradecemos un montón, infinitamente. Y a Guillermo, pues, ¿qué le voy a contar? Es repetidor del ciclo. El año pasado estuvo con Jorge Freire y con Patricia, y pues es un amigo y es uno de los psiquiatras más generosos, más listos, más sagaces y más integrador que yo conozco, cosa que eso es muy necesario hoy día, porque la salud mental a veces estamos
igual que la sociedad en general, muy polarizados, y en salud mental no es menos, y si representas un tipo de salud mental no representas otro, y yo creo que Guillermo en ese sentido es una de las personas que nos invita a pensar todos los temas relacionados con la salud mental desde perspectivas artísticas, culturales, científicas, biológicas, etc., ¿no? Le podéis leer en El País Semanal, no, El País Semanal no, en un blog del País, ¿no?, que se titula La sección de ciencia. La sección de ciencia del País. Os recomiendo sus artículos y no sé si luego se puede decir lo de tu próxima criatura. ¿No? Ahí lo dejo. A buen entendedor. Pues nada, un placer y todo vuestro. Un lujo. Voy a reprimirme porque como Guillermo es psiquiatra, mi cosa es convertirme en periodista enseguida y hacerle aquí una entrevista, así que vamos a tratar de que sea una conversación, pero lo primero que quiero decir es que se ha muerto alguien muy importante para mí, que es Alice Munro, y yo sé que cuando se muere un escritor ya hay miles de fotos en Instagram, en las redes, frases, etc. Yo no colgaría jamás una frase de Alice Munro, porque Alice Munro es su obra entera y colgar una frase sería vulgarizarla absolutamente. Me parece que ha sido una gran maestra. Hace poco di una charla sobre ella en Pamplona porque me parece que estamos sumergidos ahora en una tendencia de literatura de ideas, y lo que hizo Alice Munro toda su vida es hacer literatura de personajes, de algo que vamos a hablar hoy, ¿no? De acercarse a las personas y escucharlas con respeto y dejarlas que se expresaran en el sentido más chejoviano que hay, con lo cual sabíamos que ya no escribía, pero creo que es alguien que ha sido muy importante porque contó la pobreza que ella vivió de niña como nadie, y creo que ha sido importantísimo para las lectoras y para los lectores. Ella decía que escribía para todo el mundo, así que bueno, pues lo lamento. Y vamos a empezar, Guillermo. Pues mira, una coincidencia de fechas, porque es una escritora, ¿no?, que ha reivindicado mucho, ¿no?, en otros foros. Me impresiona, ¿no?, no conocía la noticia. Pues nada, yo empezar, la verdad es que es un honor para mí, la verdad, estar y conversar contigo. Yo te voy a decir, ¿no?, que tengo mucha admiración por Elvira, por muchas cosas, ¿no? Yo qué sé, se me ocurre así a bote pronto, bueno, evidentemente el estilo literario, el humor, el lenguaje oral, pero sobre todo a mí lo que me impresiona de tu obra, y ya con esto ya nos metemos en harina, es la capacidad de reinventarse. O sea, es que lo fácil hubiera sido: soy la autora de Manolito Gafotas, conocido universalmente en todo, vamos, un clásico, y me quedo ahí. Y es que Elvira se ha reinventado y ha explorado territorios tan maravillosos. Entonces, cuando Raúl, Patricia, Lola me comentaron, bueno, me hizo una ilusión tremenda coincidir contigo, y pusimos entre todos el título a terapia abierta, ¿no? Haciendo referencia a Corazón Abierto, que era un libro que nos había impresionado mucho. En los meses desde que pusimos el título a hoy, pues yo leí esta auténtica maravilla que es En la boca del lobo. Y yo no sé si hoy seré capaz de transmitir con claridad el valor que tiene este libro, que es verdad que está aquí la escritora, la autora, y que parece que le estoy haciendo una pelota, pero es que de verdad me conmovió mucho, porque como psiquiatra yo sé la importancia nuclear que tiene el trauma en el desarrollo de psicopatología, y la verdad es que no había visto en un libro un tratamiento tan sensible de la experiencia traumática, ¿no? O sea, en 2 minutos no voy a desvelar nada del libro, pero es que primero aparece la protagonista, que a lo mejor para quien no lo haya leído, pues es una niña de 11 años a la que le pasa algo, ¿no? O sea, que baja su rendimiento escolar. Es que me es tan familiar por pacientes míos, que de repente empieza a hacer cosas, la madre dice: es que no colaboras, es que me sacas de quicio, es que hace las cosas mal. Muy delgada, se le cambia la postura corporal, evita determinadas cosas,
En secreto, enseguida en las páginas 20 por ahí ya empezamos a saber que bueno, se autolesiona, ¿no? O sea, en el agua muy fría pues siente una especie de dolor, pero a la vez placer o alivio. Se produce algunos cortes en los muslos, ¿no? Ahí en la página 20 ya empezamos a ver que algo le pasa a esa niña, ¿no? Y nos interesa muchísimo. Es como si ya de repente la conociéramos en 20 páginas. Pero es que luego de repente aparece la madre, que es otro personaje femenino retratado con una delicadeza, porque es una madre de las que vemos también en la clínica. Son las que, pues, impulsiva, que la vida le ha ido dando tumbos, ¿no? Que no ha dirigido el rumbo de su vida, ¿no? Sino que los acontecimientos, el embarazo de esta niña pues fue tan precipitado. Y entonces yo cuando aparecieron esos dos, esa madre y esa niña, yo digo, bueno, aquí ya está la novela. Pero es que de repente aparece Emma. O sea, un tercer personaje femenino que te deja... O sea, yo en este libro no sé cómo has tenido la capacidad de ir sacando psicologías femeninas, aunque luego el personaje Leonardo también tiene matices muy tiernos, ¿no? Y muy... pero sobre todo las mujeres de estos libros que te van dejando como la sensación de que las conoces, ¿no? Entonces no sé si para empezar a lo mejor... claro, esto va de literatura y salud mental y el libro tiene en el corazón el tema del trauma. No sé si cuando empezaste con esto tuvo algo que ver, algo relacionado con la salud mental, no sé, a lo mejor arrancar de ahí, ¿no? El proceso del libro. Bueno, a mí siempre son asuntos que me han interesado, siempre. Es verdad que ahora hay como ese verbo que se llama visibilizar, y que es tan frecuente, ¿no? Pero siempre me han interesado y siempre me he acercado a todos los personajes, pero hasta a los personajes cómicos. Yo siempre me he acercado tratando de, no sé, con una curiosidad como de entomólogo de saber qué es lo que sucede en su interior, ¿no? No es la primera vez que yo trataba el abuso. Hay una novela mía que se llama Algo más inesperado que la muerte, que hay también una niña que sufre abusos por parte de su abuelo. O sea que no es la primera vez. Era muy difícil para mí, porque yo creo que Guillermo y yo quedamos un día para hablar y nos faltó tiempo, porque para mí estas conversaciones son muy golosas, porque si algo me interesa a mí es el comportamiento de los seres humanos, ¿no? Entonces, no lo ideológico, sino cómo se comportan de verdad de las personas. Entonces, pues, yo quería acercarme a esta niña, no sé, como creo que me he acercado a esos asuntos en la vida real. Y esto me causaba mucho miedo porque vivimos una época, y eso lo comentábamos el otro día, muy exhibicionista. Entonces, cuando se cuentan cuestiones de trauma, etcétera, parece que hay que dar detalles de los hechos en sí. Y yo creo que los hechos en sí están en nuestra cabeza. Es decir, que el lector, cuando lee una novela, puede imaginar perfectamente qué son esas cosas que ocurren, que vulneran la inocencia de un niño o una niña. Lo sabe, es decir, yo no quería que el libro se centrara en una descripción de esos hechos, sino qué es lo que ocurría con el trauma a lo largo de la vida. Cómo las personas que de verdad que lo han sufrido lo llevan encima. Y luego, también el tener en cuenta lo que es un trauma, porque ahora mismo parece que un trauma, el lenguaje psicológico y psiquiátrico se ha popularizado tanto que ya no sabemos lo que significan las cosas, ¿no? Entonces, yo no estoy hablando de contrariedades, que es una cosa que a veces llamamos... los traumas son contrariedades, lo confundimos. Contrariedades hemos tenido todos, ¿no? Y la vida es así, es que no puede ser... Incluso sería malo que nuestra vida solo fuera felicidad, ¿no? Claro. Entonces, pues yo quería como saber en qué consistía eso. Y como yo he tenido
amistad o relación con personas verdaderamente traumatizadas, pues quería como aislar eso, como un virus verdadero, como aislar esa condición de estar traumatizado para entonces empezar a observarlo. Y... No sé si puede ser interesante que yo escribí un articulito, estos que tengo la suerte que me los publican en El País, diciendo que el trauma no era todo, ¿no? O sea, que el trauma no es la adversidad, no es la contrariedad, que la vida es conflicto. O sea, un poco lo que estás diciendo tú, pues trataba de decir, bueno, el trauma es algo que se sale de lo que uno espera encontrar en la vida, es decir, algo que te rompe los esquemas, una experiencia que pone en peligro tu vida o tu integridad física o psíquica. Es decir, algo que realmente te amenaza y que es vivido como una indefensión total. Sin embargo, hay muchas adversidades que no son traumáticas, es decir, que nuestros recursos se ponen en marcha, son desafíos, pero un trauma no es un desafío, un trauma es algo que vuela a nuestros desafíos. Bueno, pues esta aclaración que a mí me parecía muy de sentido común y como, bueno, de clarificación de un concepto, ¿no? Tuvo cierta... Es verdad que ahora todo tiene respuesta, ¿no? Sí. Y todo tiene polémica, pero hubo mucha gente como que se enfadó porque me dijo, bueno, ¿y tú quién eres para decirme que lo mío no es un trauma? Porque yo decía, claro, suspender un examen en la facultad no es un trauma. No sé si dije... claro, hubo alguien por ahí en redes sociales, no sé qué, y me dijo, pues para mí lo fue. Entonces, claro, es un poco la hipertrofia de la subjetividad que quizá es un rasgo también de nuestra época. Sí, completamente. Yo para leer, yo me acuerdo perfectamente de ese artículo, y para mí leer artículos como los tuyos y de un profesional que está en ello todos los días es importantísimo. O sea, luego la respuesta en las redes es siempre, bueno, es que siempre ya hay para todo el mundo, ¿no? Pero es importantísimo porque es verdad que yo creo que existen males de nuestro tiempo, igual que, no sé, que este tiempo que vivimos está produciendo una serie de trastornos en la plena salud mental. Yo estoy convencida porque son unos tiempos con muchos conflictos muy inabarcables en los que te puedes sentir muy desamparado y que te pueden generar ansiedad, paranoia incluso. O sea, yo hay veces que pienso, menos mal que mi padre se murió en 2013 porque tenía una tendencia paranoica que, ¿sabes?, que hubiera podido desencadenar teorías conspiranoicas y tal. Es verdad que esas cosas ocurren. Ahora, también es verdad que todo se convierte en consumo capitalista, o sea que todo en realidad lo convertimos al final en un... ¿Qué es lo que hay que tener? ¿Un trauma? Pues yo también tengo un trauma. Entonces, yo quería escribir sobre eso también, porque el otro día, es que además también estás tocando a las profesiones artísticas que a veces parece que claro, tienen que hablar, defender su vida, sus ideas, sus personajes, como yo. Entonces, en las entrevistas nos hacen decir muchas tonterías, Guillermo. O sea, es que es así, tú no eres un experto, tú eres simplemente una persona que observa. Y creo que tendríamos que hacer un esfuerzo por decir no somos expertos en esto, porque el otro día leí, y quería hacer un artículo sobre eso porque lo leo todos los días. Una actriz, no diré el nombre porque es tan común, que decía, le preguntaban, ya pregunta tonta, le decían, ¿cuál es tu persona favorita? Que también es una pregunta como de traducción del inglés, ¿no? ¿Cuál es tu persona favorita? Y decía, bueno, antes te hubiera dicho unas cuantas, tengo varias personas favoritas y te las hubiera dicho, pero como estoy en terapia, te voy a decir que ahora mi persona favorita soy yo. Y yo digo, pero ¿van todos al mismo terapeuta? O sea, quiero que sea, es algo que me respondas tú. ¿Quién está haciendo esas terapias para que en una sociedad completamente individualista estemos favoreciendo aún más el individualismo? Claro, es que hay muchos temas, ¿no? Hay muchas Nos ideas hemos ido de la novela, pero luego volvemos a la novela, pero
joder, has dicho como varias cosas, ¿no? Una, lo de el prestigio que a lo mejor puede tener en este momento, paradójicamente, decir que uno tiene una enfermedad mental o que va a terapia, ¿no? Ahí lo que vemos, por lo menos desde mi punto de vista, es que el estigma, ¿no? Esto que hemos dicho desde hace 30 años o 40 años, ¿no? Que había que bajar el estigma con la enfermedad mental, es que yo creo que hay un estigma A y un estigma B. Es decir, hoy en día hemos hecho un gran avance en el estigma de la ansiedad, de la depresión y de ir a terapia. Pero, por ejemplo, de tener una esquizofrenia, ahí ya claro, no, ahí ya a la gente ya no le mola tanto. Claro. Quizá una psicosis tóxica, o sea, sin entrar en detalle, ¿no? O sea, haber tenido psicosis por cocaína, bueno, tiene su glamour, ¿no? Y haberte recuperado perfectamente y sin medicación, por supuesto, porque además eso no, las pastillas no, ¿no? Entonces, o sea, que hemos avanzado en un estigma donde hemos pasado del estigma a lo contrario, es decir, a cierto exhibicionismo, y en cambio se mantiene un estigma doloroso que son las personas con trastorno mental grave, ¿no? O sea, que yo creo que ahí está un tema. Luego me has dicho otra cosa que digo, esto también con mis decías de los actores, escritores, que a veces en las entrevistas os preguntan y os preguntan como si fuerais expertos. Pero yo también tengo que decir que cuidado con los expertos. Es decir, o sea, que tú seas psiquiatra, esto de verdad, que tú seas psiquiatra me quiere decir que toda chorrada que se te ocurra sea ciencia. Es decir, tenemos que limitarnos mucho. Y esto hay ejemplos en la actualidad de psiquiatras donde te dan el secreto de vivir. Claro, yo realmente desconozco completamente el secreto de vivir. Y creo que en ponerme a hablar de eso, me parece una impostura, ¿no? Sí que a lo mejor puedo aportar algo de lo que he estudiado y de mi experiencia clínica sobre las enfermedades mentales y a lo mejor eso puede dar alguna clave para entender el comportamiento humano. Pero es verdad que todos hacemos de expertos, pero cuidado que los expertos hagan de demasiado expertos. Sí, no, estoy de acuerdo, pero mira, hay una cosa, he pensado en ti este fin de semana, he pensado en esta conversación, porque se nos va a hacer corta. Iba por un sitio, por el puerto de Santa María, que claro, estamos en uno de los lugares de las zonas más pobres de España, con más paro, y sin embargo, yo creo que la terapia para la gente es la comunidad. O sea, son sitios tan colectivos que han conseguido que las personas con trastornos estén en la calle y relacionándose con los demás. De una forma natural, de una forma casi cultural. Es verdad que antes estaba la cosa del tonto del pueblo, o de tal, pero creo que hay una diversidad. Yo pensaba, veía gente entrar y salir del mercado, de los bares, me parece como un festival para alguien que observa la vida humana. Veía esos cuerpos no normativos, como se dice ahora, veía miles de cuerpos no normativos. O sea, veía personas que tienen taras, que tienen no sé qué, que les falta un ojo. Eso es la España con menos recursos, ¿no? Iba por la calle y entonces me cruzo con un señor muy grandón y con cara muy infantilona. Y iba diciendo él, tengo un jersey y es de verano, de colores. Se encontraba con otra persona, es de colores, tengo un jersey y es de verano. Se encontraba con otra persona, es de verano, tengo un jersey. Yo digo, ¿le pones palmas? O sea, lo conviertes en un momento en, yo qué sé, en unas alegrías de Cádiz, ¿no? Bueno, pues las personas con las que se iba cruzando le decían, Agustín, muy bonito el jersey. ¿Cómo sería esa persona andando por Madrid? O sea, esa persona podría ir andando por Madrid diciéndole, se te acerca así un poco y tú te echas para atrás. Pero claro, está en un mundo conocido, en un mundo que lo abraza, que de acuerdo, no sé cuál será su mote, no sé cómo lo llamarán, pero hay una humanidad. Totalmente. Yo creo que este es uno de los grandes temas de nuestro momento actual. Es decir, recapitulando lo que tú decías, ¿no? Debido a la confusión que hay por un momento de cambio, mucha gente está con frustración, con malestar y se está agarrando a terminología médica para formular su malestar. Y entonces dice, ¿qué hago con esto? Y entonces dicen, ir a terapia individual. Es un poco el movimiento que hay ahora, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿todos tenemos que ir a terapia? Bueno, ¿qué podemos aportar, ¿no? O sea, mi posición es,
que los pacientes con trastorno mental grave no están recibiendo la psicoterapia basada en la evidencia. Es decir, lo que sabemos es que si tienes trastorno bipolar, si tienes esquizofrenia, si tienes TOC, la evidencia dice que necesitan medicación y psicoterapia. La combinación de ambas cosas, o de una o de otra, va a ser lo más terapéutico. Y no lo estamos ofreciendo, o lo estamos ofreciendo malamente, digamos, por un lado, en el sistema público, ¿no? Y al mismo tiempo está habiendo una proliferación de ir a terapia, cada uno por su cuenta, tengas o no enfermedad, o incluso, bueno, por cualquier problema de la vida. Claro, en los últimos 50 años se ha investigado mucho la psicoterapia, no sé, a ver si me sé explicar, y se han peleado por los psicoanalistas con los conductistas, ¿no? Y han dicho, los conductistas son para los ratones, ¿no? Nosotros en cambio somos súper... Pero en cambio los conductistas decían, los psicoanalistas son anticientíficos, es una cosa puramente literaria, pero que no tiene nada que ver con la clínica, con la ciencia, una descalificación ahí mutua y una competición de a ver qué modelo de psicoterapia gana al otro, ¿no? Bueno, lo que hemos visto en los análisis de todos estos estudios es que no cuenta tanto el modelo de cada terapia, sino que hay unos factores comunes a todas las terapias que son las que realmente cuentan y son factores terapéuticos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué no analizamos esos factores terapéuticos y los sacamos de la terapia? Es decir, por ejemplo, es que hay personajes de este libro, o sea, yo creo que Emma, que es la mujer que aparece, es enormemente terapéutica con Julieta. Y no es una psicóloga, y no es una psiquiatra. Es decir, las personas podemos ayudar sin necesidad de ser psiquiatras y psicólogos. Es decir, a lo mejor la solución no solo está en ir a terapia, sino en, como tú estabas diciendo, el puerto de Santa María, hacer cambios en nuestra convivencia y en nuestra cohesión social y en nuestra manera de relacionarnos de una manera que sea más terapéutica y más sanadora. Y los estudios de psicoterapia nos dan muchas pistas. O sea, por ejemplo, ¿qué hace Emma en cuanto conoce a... Y además Julieta cambia. En 10 páginas ha cambiado. ¿Y por qué? Porque la ve. O sea, yo creo que la clave de la psicoterapia no es tanto la palabra, es ver a quien tienes delante. Y Emma le dice, tú no eres tonta, tú tienes talento, tú tienes un mundo interior. Y de repente la niña dice, uy, alguien que me ve, porque su madre no la veía. O sea, no sé si esta reflexión de psicoterapia y luego llevándola a tu libro te sugiere alguna cosa. No, yo no tuve muy en cuenta eso. O sea, yo quise hacer una fábula porque me parecía que digamos que hacer algo clásico, casi de fantasmas, me permitía convertir en literatura cosas que vosotros... Claro, síntomas, mecanismos, ¿no? Exactamente, o sea, que con lo que vosotros jugáis muchas veces. O sea, por ejemplo, el que la niña en un momento dado, ante la idea de que van a abusar de ella, se disocia, ¿no? Pero claro, lo que yo hago es llevar a tal extremo esa disociación que lo que creo es un fantasma. Porque yo no estoy haciendo un libro psiquiátrico, sino que lo que estoy haciendo literatura, pero estaba muy basado en eso, es decir, que estaba basado en conversaciones que yo había tenido, concretamente en dos conocidas amigas que habían sufrido abuso de niñas, y eso me permitió observar cómo había, por lo que me contaban, etcétera, observar cómo había sido la marca del trauma a lo largo de los años, que no es igual para todo el mundo, claro. Yo elegí para el final de la novela la esperanza, porque aunque parece que siempre es más literario la cuesta abajo, yo sé lo importante que es para esas personas pensar que van a poder salir de ellos, tener, o sea, el concepto a veces de monstruos que tienen de sí mismas, ¿no? Entonces, la vergüenza, ¿no? Entonces sentía que lo que quiere uno es poder tener una vida con los demás, más o menos con cierta... Es impresionante que el libro destile esa esperanza, ¿no? O sea, porque profundizas en las
tinieblas más, ¿no? más negras del ser humano y acabas con una esperanza, y eso me parece dificilísimo, ¿no? El mecanismo este narrativo a mí me pareció soberbio, porque si yo ahora me disocio, que muchos pacientes, esta mañana una paciente me dice, ahora me estoy disociando. Entonces hay dos síntomas que los aprendemos y luego los vemos en la clínica. Uno es la desrealización, que es de repente esto que me está pasando no es real, es decir, es de una película. Me acuerdo de una paciente que me decía, es un cómic. O sea, de repente, esto es un cómic. Entonces, por ejemplo, si alguien coge una pistola y mata a Raúl, no lo va a matar, esto es un cómic, esto que está pasando en la desrealización. Y luego la despersonalización, que es, estamos aquí hablando, yo me disocio, de repente me veo hablando con Elvira desde fuera. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿El que está hablando de Elvira o el que ve? Claro, de repente tú utilizas ese mecanismo psicológico, psicopatológico que vemos tanto en el trauma, de manera peritraumática. O sea, hay gente que se disocia durante el trauma. Por ejemplo, tiene un accidente de coche brutal y clac, dice mi mente no va a poder elaborar esta escena, entonces se ponen a tararear una música o a pensar en cosas o a doblar cositas, ¿no? Que dices, este se ha vuelto loco, está disociado, ¿no? Y luego hay gente que no, a nivel peritraumáticamente no se disocia, pero con el tiempo su manera de vivir con ese recuerdo tan intruso, ¿no? Que no puede quitárselo de la cabeza, es desconectando, ¿no? Entonces, bueno, me parece como una manera de hilvanar la narrativa, ¿no? Los mecanismos de la narrativa con la psicopatología, preciosa. Bueno, y al mismo tiempo, pues es como una niña consciente de lo que le está ocurriendo. Tú me dijiste una cosa que me gustó mucho, que es el fantasma de la infancia se queda en la naturaleza, y de alguna manera es como una especie de meditación. O sea, es una forma de curarse, estar en un entorno que, aunque en los cuentos sea un entorno amenazante, para ella es un entorno, esa intemperie la acoge, ¿no? Y yo creo que es verdad que es que hay veces que necesitamos cambiar el escenario de las cosas. Por otra parte, la Julieta real se va a Valencia y ahí le pasa lo que le pasa, que yo creo que es algo que tiene que imaginarse el lector, y es algo que yo no escribo porque de verdad pienso que el lector puede imaginarlo sin que yo intervenga, ¿no? Claro, es que además lo del fantasma, que me parece una idea maravillosa, lo de que el fantasma de los vivos, ¿no? O sea, tenemos muy metido en la cabeza el fantasma de los muertos, ¿no? Cuando alguien muere se convierte en un fantasma, ¿no? Hay una literatura de eso. Pero ¿por qué los vivos, ¿no? Como la frase de Conrad, ¿no? Pueden tener fantasmas también. Y es que el trauma es intemporal. O sea, una chica de 25 años que ha sido abusada a los 11, ese recuerdo es presente. O sea, irrumpe en su mente. Y además esto tiene una cierta base neurobiológica, es decir, hay una memoria más episódica de algo que uno da por hecho que ha pasado hace tiempo, pero luego hay una memoria más, digamos, procedimental, ¿no? Que tiene que ver como lo de montar en bicicleta, es decir, que de repente crees que no sabes, te pones y ya sabes. Bueno, pues el trauma está más en esa memoria procedimental, más que en la episódica, ¿no? Entonces no es tanto algo del pasado, sino que son memorias del presente, paradójicamente, la memoria del trauma. Fíjate que Raúl es responsable de haberme presentado a Mariela Michelena, a la que yo estuve yendo, y yo me empecé a ir realmente para mí, porque él tenía una de esas adversidades, ¿no? Que lo que pasa es que a la tercera vez que fui dije, yo no quiero hablar, o sea, personalmente yo me vuelco mucho en la observación, y eso es lo que me relaja. El interior de mío, yo no sé por qué la gente lo busca tanto cuando a veces es tan tóxico. Entonces, pues yo le dije a ella a la segunda sesión, mira, a mí me da muy... Me pone enferma estar dándole vueltas aquí a una cosa que, ¿sabes? Sí. Que no quiero darle más vueltas. Entonces le dije, ¿a ti te importa que hablemos de mi padre? Y entonces fue cuando escribió A Corazón Abierto y me ayudó mucho. Y en el caso de, fíjate, fue un descubrimiento, porque claro, era una generación que ni conocía la palabra, o sea, no había usado la palabra trauma, ni depresión, ni nada de esto. Entonces, pues claro, yo al contarle un episodio que tuvo de niño y un episodio que tuvo cuando yo nací, pues entendí la repetición de su reacción. Es decir,
entendí que como tantas personas de su generación vivieron situaciones muy al límite, en la guerra o al final de la guerra, etcétera, ¿no? Entonces, realmente tenían que presentarse ante los demás como como personas fuertes. La debilidad no era algo... No tenía prestigio, ¿no? No tenía ningún prestigio, ¿no? Entonces, realmente, cuando él se vio solo otra vez en su vida, como se había visto de niño, pues le vinieron como el mismo modo de comportarse. Entonces, a mí me pareció de alguna manera prodigioso que yo que estudiara a lo largo de su vida cómo se habían repetido comportamientos, y digo, ay, estoy analizando a mi padre, ¿no? Pero claro, eso me lo permite un libro, me permite analizar su comportamiento, pero es verdad que esa generación no tuvo la oportunidad de decir, me pasó esto, estuve triste, estuve deprimido, no tenía esa... todo lo... no sé si arreglarlo, pero salieron adelante con otros mecanismos, tratando de prosperar hacia afuera, no hacia adentro. Eso es. Y yo creo que ahora hay un mecanismo de gente, sobre todo, que no necesita terapia, que a mí me parece bien que se gasten el dinero, o sea, no, pero que es mirarse hacia adentro como si fueran a encontrar un pozo maravilloso, incluso recuerdos recobrados y todo esto, que a veces no sé si se abusa de esos términos, ¿no? Y creo que es como si al final fuera un tipo de vanidad el pensar que dentro de ti hay 1000 historias que contar, ¿no? Sí, o sea, yo creo que es muy interesante, ¿no? El cambio sociológico que se ha producido respecto a la vulnerabilidad, ¿no? O sea, no es que añoremos lo de la generación de tu padre, ¿no? Porque es verdad que no se permitían nada, ¿no? O sea, había una especie de tabú, ¿no? De la debilidad, de la vulnerabilidad. Yo creo que el estigma está ahí también metido. Y nos hemos movido a otra cosa con pros y contras, ¿no? O sea, yo creo que menos mal que hemos permitido a gente poder decir que está sufriendo, pero también hay excesos, ¿no? Que también tenemos que ver y que denunciar. Y yo creo que uno de los excesos es eso, el uso de la terapia para, por un lado, en clave egocéntrica, es decir, en vez de mirar hacia afuera, ¿no? Donde uno puede aprender muchísimo, ¿no? Y lo que sana muchas veces es el amor, ¿no? No el amor a uno mismo, ¿no? Sino el amor a otro, ¿no? Y por otro lado, no solo el egocentrismo, sino buscar que el terapeuta valide un relato que no tiene por qué ser el relato de los hechos, sino una especie de nuevo, y volvemos al principio, de una hipertrofia de la subjetividad, de manera que, por ejemplo, yo creo que fui víctima en mi familia de que todos estaban en mi contra, y lo que quiero es que mi psicólogo me refuerce en este relato que, digamos, me da autoestima y me da tal. Cuando a lo mejor lo terapéutico sería lo contrario, sería, cuestionar ese relato y ver un poco, también hacer autocrítica y un conocimiento a lo mejor con mayores dosis de objetividad, ¿no? Pero es verdad que en psicoterapia, yo lo he visto con pacientes, no se busca una realidad objetiva, se busca una realidad útil. Es un relato en el que el paciente se sienta bien y le ayude a superar su malestar. Pero a veces yo mismo como terapeuta digo, esto seguramente no fue así, ¿sabes? Hay una especie de discrepancia, ¿no? Entre los hechos y el relato de los hechos que puede ayudar, ¿no? Porque cuando los hechos son graves, es decir, cuando ponemos un trauma ahí con mayúsculas, yo creo que esas personas siguen estando muy solas. O sea, que cuando una persona de verdad tiene un trauma serio, cuando una persona está deprimida de verdad, o sea, yo creo que eso conlleva una soledad. Okay. O sea, que cuando yo veo a alguien que dice públicamente, porque estoy yendo a terapia y tal, yo pienso, bueno, me alivio porque pienso, no te pasa nada importante. Es decir, que estás haciéndolo porque lo está haciendo todo el mundo, porque piensas que es mejor para tu trabajo, para desarrollarte en ciertos aspectos y todo esto, pero esto, la gente que he conocido que de verdad le pasaba algo importante, ya no,
Como tú dices, ya no hablamos de esquizofrenia, porque ahí esas personas siguen estando solas. Y cómo las silenciamos, ¿no? Es que las personas con esquizofrenia, con psicosis, que son muchas, ¿eh? O sea, estamos hablando, si me juntas enfermedades graves, pues a lo mejor estamos hablando del 8% de la población, del 10% de la población. Oye, es que no están en ningún lado, ¿eh? Es que no tienen voz, prácticamente. A mí me parece uno de los problemas que tenemos, ¿no? O sea, gente que está, dedicándose a la gestión, ¿no?, de recursos, de dónde priorizamos. Es fundamental que estas personas prioricen a los más vulnerables, ¿no? No a lo que está de moda, sino a los que nunca hablan y nadie habla por ellos, ¿no? No sé. Sí, bueno, y de hecho, Julieta, la protagonista de este libro, el problema está en que no encuentra interlocutor. Claro. Qué importante es eso en la vida, ¿no? Yo creo que es importante encontrar a la persona adecuada para contarle lo que te está pasando. Eso en principio debería ser muy fácil, ¿no? Y sin embargo es dificilísimo. Es difícil, alguien que te vea, ¿no? Que te vea, y es que para ver, eso es muy difícil. O sea, tú puedes mirar a mucha gente, pero ver realmente la historia que tiene detrás es muy difícil, ¿no? Nosotros, con lo de la teoría del apego y tal, está la madre, ¿no?, o el padre, la figura de cuidadora, y el bebé, ¿no? Y entonces lo que decimos que la clave para que el niño desarrolle capacidad de mentalizar, es decir, que sepa qué estado mental tiene y qué estados mentales tienen los demás, la clave es que la madre especularice, ¿no? O sea, si el niño se pone así a llorar y tal, pues la madre dice, ay, pero ¿qué te pasa? Y imita un poco y entonces activa las neuronas de espejo, y es fundamental encontrar a alguien que te especule, ¿no?, tu estado mental, ¿no?, para luego ayudarte a la regulación, ¿no? Esto en el apego lo sabemos muy bien, pero, por ejemplo, Julieta, cuando tiene esa vergüenza profunda, ese malestar que no sabe ponerle palabras porque tiene 11 añitos, claro, la madre, en vez de especular y darse cuenta de lo que le ocurre, claro, hace lo contrario, especular, la juzga y la descalifica, ¿no?, desde su propia debilidad, ¿no?, porque esta madre, ¿no?, Guillermina, ¿no?, es enormemente débil, ¿no?, una madre negligente, ¿no?, y una madre, con el abuso. Yo, todos mis pacientes tienen dos problemas: uno, el que le abusó de ellas, y los que permitieron o propiciaron o no se dieron cuenta o no denunciaron. Hay una rabia hacia ellas. ¿Y por qué eso? Quiero decir, si tanto hemos visibilizado esas cosas, no lo habremos hecho en el camino adecuado cuando eso se repite tanto. Se repite tantísimo. Es que yo tengo la semana que viene una charla sobre estas cosas y entonces me sé las cifras, así me lo tengo empollado. Claro, se puede afirmar que el 13% de mujeres han sufrido abusos sexuales. 13%. Siendo conservadores, porque hay cifras en Estados Unidos que hablan del 25%, del 30%, pero quizá están un poco... Pero yéndonos a metodologías así un poquito más firmes, más robustas, 13%, ¿no te parece una barbaridad? Muchísimo, ¿no? pero no solamente el abuso en sí, sino el que no encuentren esa persona a la que contarle lo que está pasando. Es decir, que si ocurre algo, en el caso del libro, es como tú dices, una madre negligente, queda como nebulosa si la madre sufrió abusos también. Sí. Yo no quería dejar, o sea, no quería contarlo todo, quería que el lector tuviera su propia versión, ¿no? Pero para mí sí que sufrió abusos, la madre también, no sabe cómo cuidar de la hija y de alguna manera yo creo que la hija cuando se queda embarazada piensa, y yo haré lo mismo con, o sea, no digamos que no seré el espejo que todo niño necesita, ¿no? Entonces a mí me sorprende. No sé por qué se repite tanto esa figura de esa madre. Bueno, lo vemos tanto en esos casos de abusos. O sea, en la clínica lo vemos por un lado una transmisión intergeneracional del trauma, es decir, personas traumatizadas tienen una tendencia a repetir un patrón, ¿no?, que propicia, y luego los traumas se agregan. Es decir, nosotros siempre estamos analizando qué factores de riesgo hay, ¿no?, para, por un lado, tener experiencias traumáticas, y segundo, en caso de que las tengas, traumatizarte, desarrollar un estrés postraumático o desarrollar psicopatología. Bueno, uno de los factores más importantes es haber tenido una experiencia traumática. Es decir, si has tenido una, te sensibilizas al trauma.
Y entonces hay veces que, por ejemplo, la madre de Julieta, Guillermina, que tiene toda la pinta de ser una mujer traumatizada, claro, ¿qué consecuencias tiene? Que se convierte esto que se llama una TLP, un trastorno límite de personalidad, pues muy disregulada, muy impulsiva, muy con un acting out, bueno, pues planificando poco sus decisiones. Eso que hace que se pongan mucho más, que se expongan más a experiencias traumáticas con mayor probabilidad. Y entonces el ciclo del trauma se reproduce, ¿no?, en la siguiente generación, ¿no? O sea, esto lo vemos, esto que dices, vamos, que lo único que afortunadamente hay personas que rompen ese círculo. Eso es maravilloso, Julieta lo hace, y cuando nosotros vemos una paciente que decide, yo a mis hijos los voy a querer, no voy a reproducir, corto. O sea, es de una valentía, no puede haber un acto más valiente que cortar un ciclo intergeneracional, ¿no? Hay otra cosa que me gustaría ser honesta. Yo a mis personajes los escucho muchísimo, pero escuchar en la vida real ciertas cosas es mucho más difícil. Es decir, que cuando alguien te relata estas cosas, hay veces que va buscando en ti como una curación. Es decir, que pone en ti una esperanza. En la amistad que tienes con una persona pone una esperanza. Y entonces eso asusta, porque dices, yo no te puedo curar. Esto tiene que escuchar determinadas cosas un especialista, porque es verdad que el relato de estas cosas es muy crudo. Puede abrumar, ¿no? Puede abrumar en el sentido de cuál es tu papel, ¿no? O sea, yo creo que es obvio que, porque tú lo has leído, que las cosas que cuenta la niña que va dejando caer, que le pasan en su comportamiento, está todo muy escuchado. Eso es algo que está muy escuchado a personas que me lo han podido contar, y otras cosas las he callado. Y luego también que me han contado las cosas siempre con mucha prudencia. No es algo que salgas en televisión, ¿sabes? No es algo que se cuente, no es algo que se convierta en una exhibición. Total, y incluso con nosotros, o sea, esta sensación de sentirte abrumado lo sentimos a veces nosotros, ¿eh? O sea, es como, o sea, lo que me acaba de decir, y ahora vamos a, incluso desde un punto de vista técnico, clínico, a veces puede ser también abrumador. Pero al hilo de lo que tú estás diciendo, el trauma a veces se cuenta solo en determinadas circunstancias. Es decir, a veces me he encontrado una paciente, pienso siempre femenino porque yo creo que son más frecuentes, y me dice, eres el primero al quien le he contado esto. Y digo, pues es que soy tu 10º psiquiatra. Y me dice, es que nunca, no me han preguntado, nunca ha habido ocasión, no había hueco para decirme, me preguntaban por los síntomas. Luego me preguntaban qué tal mi madre o mi padre, pero que hubiera un sosiego, un clima de seguridad, de confianza, de confidencialidad, que en la primera sesión no se logra, ¿eh? Pero si poco a poco vas generando eso, de repente, vamos, yo me he encontrado de manera casi masiva. O sea, yo a veces, cuando se dio a mi mujer, que hablábamos hace un rato, ¿no? Ella me dice, pero bueno, ¿qué pasa con tus pacientes? Que todas han sido traumatizadas. Claro, cuando no es que lo busques, sino cuando generas un clima donde eso se pueda contar, es impresionante. La prevalencia, la frecuencia del tema de los abusos. Claro, pero lo que te digo, desde luego encuentran en ti una persona en quien confiar. Yo creo que eso se nota enseguida, ¿no? El problema es que cuando no eres un especialista, sino que ven en ti una persona en la que confiar y te cuentan cosas muy íntimas que les han pasado, pues por un lado temen que siempre las veas así, como la víctima, ¿no? O sea, porque es lo que teme en realidad una víctima de verdad, quedarse fijada en ese papel. Y por otra parte, tú no sabes, te empiezas a preguntar cómo te tienes que comportar. Ahora que sabes eso, ¿cómo te comportas, no? ¿Cómo ayudas? O es que no hay que ayudar, no hay que hacer como que... Como que no me lo ha dicho. Como que no me lo ha dicho. Por eso te digo que yo no quiero quedar como que yo sé cómo actuar. Yo sé cómo crearlo en un libro, contarlo, pero... Realmente sí que creo que sé escuchar,
pero que luego es más complicado tratar honestamente con personas que tienen un trauma con mayúsculas, con todas las personas que sufren algún tipo de salud mental. Por eso decía que yo, no sé, obviamente, el que iba andando por el puerto de Santa María, obviamente algo le ocurría, ¿no? Pero pienso que hay algo en las sociedades muy colectivas que permiten a la gente sobrevivir a pesar de estar en malas condiciones económicas. Si esas malas condiciones económicas le añadiéramos una sociedad muy individualista, esas personas se morirían. O yo qué sé, o cogerían un rifle o lo que sea, ¿no? Pero el hecho de poder ir por la calle y que la persona te salude y te conteste a aquello que tú estás diciendo. Eso es vital. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás contando, que le miren, que no le juzguen, que incluso bromeen con él, es integrarlo, ¿no? Es meterle dentro del mismo círculo, ¿no? En cambio aquí, cuando nadie te mira, ¿no? Cuando estamos con el móvil, cuando tú eres casi un competidor, ¿no? Y la crispación, yo creo que la crispación nos está haciendo un daño, ¿no? La agresividad, ¿no? La mala leche, ¿no? O sea, ojalá podamos salvarnos de eso, ¿no? O sea, yo creo que es un reto. Sí, sí. Y Elvira, yo tenía una duda, es que me pasó hace 2 semanas, yo estaba entusiasmado con este libro y a veces con los pacientes, claro, tenemos emociones y a veces cometemos errores desde nuestra emoción, ¿no? Y hubo una paciente que digo, ¿le recomiendo yo este libro? No se lo recomiendo. Una paciente con abuso sexual, y yo hubiera dicho, si es que es maravilloso este libro, o sea, por un lado, pero luego me refrené. Dije, a lo mejor es maravilloso para mí. ¿Tú crees que es un libro recomendable para alguien o crees que no? Pues yo me han escrito muchas personas, que es increíble. Yo me he ido guardando mails y es que tú no sabes, no solamente han sido los mails, sino que a lo mejor yo iba a hablar a algún sitio y la persona que me tenía que llevar, imagínate una bibliotecaria que me llevaba a casa en un coche, me decía, claro, yo esto no lo he podido decir allí, pero me contaba una historia. En México, por ejemplo, varias personas me lo dijeron, también es un sitio donde hay muchísimos abusos sexuales, pero lo que me impresionó fue, fíjate, un señor que me estaba haciendo, un señor de unos 60 y tantos años, como muy formal para un periódico importante de México, me estaba haciendo una entrevista y de repente eso que dices tú de crear un clima de confianza, pues estábamos en la feria de Guadalajara rodeados de gente, de editores, de negocios, de un montón de cosas ahí en unos stands y esa persona me dijo, yo siempre arrastro los abusos de mi tío. Pero así, como que es curioso porque lo que hacen los libros a las personas, porque de repente hasta en una feria del libro que te parece un sitio con tantísima gente, de repente hay un momento de intimidad separándote todo este mostrador y eso es increíble. Por eso yo, fíjate, creo que lo de las fotos ha desvirtuado mucho el contacto con los lectores, porque está todo el mundo preocupado por sacarse una foto, pero no por tener un mínimo de conversación, ¿no? Y con este libro me han mandado poemas que han escrito, abusos que tuvieron, pues muchas historias. Yo las tengo todas guardadas para nada, porque yo no voy a hacer nada con eso, pero creo que muchas personas me han dicho, es terapéutico. Porque mientras la persona que no sabe nada de eso lee el libro y piensa, no cae en la cuenta. Sí que he descubierto que las personas que caen en la cuenta, sobre todo, son o las personas que han sido abusadas o las personas los profesionales. Claro, es que yo... Y los maestros, las maestras, claro. O sea, lo pillan como, ¿de qué se está dando cuenta esta maestra que no se da cuenta una madre? Y las maestras, claro, son las que son vivas, las que ven a los niños, ¿no? Total. Bueno, habría 1000 temas, pero Raúl me ha hecho un signo de... Nada, estamos terminando ya, pero quería comentar.
algo, porque es difícil estar aquí tan cerca de vosotros y con tantas cosas que decir y tan sugerentes. Es que es apasionante porque estáis dibujando y a la vez dibujando las fronteras entre la psiquiatría, lo científico, la literatura, la comunidad, cada uno de nosotros, el ellos, el nosotros. Es apasionante porque es el reto que nos trae aquí. Solo quería comentar, porque es muy importante para la fundación, ya que organizamos este evento, eso que ha dicho de dar voz a esas personas que tienen un trastorno mental grave, que son los olvidados de los olvidados, por supuesto, y que en la Fundación Manantial lo que pretendemos es recuperar esa voz. Aquí hay 4 compañeras que trabajan en la fundación, además las compañeras de comunicación, está nuestra directora general. Dar esa voz a estas personas que históricamente han estado recluidas en manicomios y donde esa cosa de la mirada que dices tú es fundamental. La identidad de alguien, atravesarle por esa mirada y que cuando tú estés a su lado seamos capaces de conseguir que la gente vea que ahí hay una persona más allá de su diagnóstico, es un poco uno de los objetivos que tenemos. No es fácil, pero es uno de los objetivos que humildemente pretendemos. Y al hilo de esto que comentabas de ver a la gente, me acordaba de una anécdota que tiene que ver contigo, que tú no te acordarás. Hace 20 y tantos años, cuando yo dirigía uno de los centros en Torrejón, yo siempre invitamos a los psiquiatras a venir. Nosotros, el espacio de trabajo que hacemos es en rehabilitación psicosocial, que se llama, que es, junto con esta cosa de la psicoterapia y de la farmacología, pues digamos la tercera pata donde se integra el tratamiento, digamos, integral. Pues en estos centros de rehabilitación nosotros trabajamos con la gente que sale de los hospitales y tiene un proceso de recuperación en entornos comunitarios para aprovechar esa potencia de la comunidad que decía Elvira. Pues yo me acuerdo que en ese centro, al primer psiquiatra que yo invité, porque tú entonces trabajabas en Torrejón, fue a ti. Y entonces fuiste de los pocos que fuiste. Y entonces un día al centro, porque claro, lo sacaron un psiquiatra de la clínica y el día a día muy complicado, no estoy descubriendo nada nuevo. Entonces, tú fuiste y me acuerdo que me dijiste una cosa que no se me olvidaba. ¿Sabes lo que voy a decir? No. Me hizo temblar. Me dijiste, joder, si ese es David, un usuario, nosotros lo llamamos usuario, tú lo llamas paciente, me dijiste, ese es David. Y dijiste, joder, si es que yo solo lo he visto con el pijama en el hospital. Dice, ¿cómo cambia la gente cuando la ves en su cotidianidad con la ropa de calle? Y ese mirar al otro con esa mirada más allá del hospitalario, creo que es un gesto que te honra como psiquiatra y solo hay que escucharte. Y lo otro que quería comentar, Elvira, es que un personaje también apasionado del libro, que no habéis comentado, es este territorio donde sucede la novela, que es La Sabrina, ¿no? Que es, yo cogí la edición, tenemos aquí la suerte de tener a Elena Ramírez, que es la jefa de Ceibajal, y tuvieron el hallazgo de sacar una edición de este libro con un librito pequeñito llamado El Rincón de Ademuz, ¿puede ser? Sí, El Rincón de Ademuz. Que es una maravilla leerlo después de leer el libro, porque te da las coordenadas geográficas y físicas y reales del territorio del que estamos hablando, ¿no? Y esto es un hallazgo absolutamente maravilloso, como has conseguido hacer de tu espacio vital de la infancia un territorio imaginario, literario. Bueno, al final de ese librito se ponía a la altura de Macondo, de Celama, de los paisajes, ¿no? De los territorios míticos más famosos, ¿no? Y yo te quería agradecer y te quería también felicitar a la editorial por el hallazgo de este pequeño librito, porque es una maravilla pensar cómo has podido convertir también en protagonista de la novela el espacio. Han puesto mi nombre en la plaza del pueblo, o sea que ya es una forma de haberme pagado el asunto. Estoy muy agradecida. Es lo menos que pueden hacer. Bueno, así que, bueno, a mí me gustaría destacar lo bonitas que son las conversaciones transversales, que no estamos aquí engolfándonos en nuestro mundo ni psiquiátrico ni literario, sino que las cosas tienen mucho que ver. Y trabajamos con materiales, con el mismo material. Así que ha sido un placer. Pues nada, muchas gracias y un placer. Y
nos vemos en la tercera edición. El día 20. El día 20 de junio, tercera edición de este ciclo, tendremos a Héctor Abad Faciolince y a Mercedes Navío, que la tenemos aquí, hablando de las tradiciones de la memoria, así que os esperamos. Muy bien.